7 de la mañana con 20 minutos, volvemos con más información. ¿Qué propone usted? Ahorita lo quiero leer, lo quiero escuchar. Me puede mandar mensaje también de voz si gusta, 6624-057368 al WhatsApp. Video también, se lo publicamos con mucho gusto, porque llegó el tiempo de la corresponsabilidad, de la responsabilidad compartida. Es decir, en lo que está ocurriendo en la calle, en la violencia al volante, que es ciudadana, que es de nosotros, los que estamos en la calle, es decir, en una ciudad que tiene años así de complicada y que Hermosillo no va naciendo así. Es decir, creció la ciudad, las calles se descompusieron, durante 3 gobiernos no se invirtió en nada de obra, 12 años, bueno, 9 años sin invertir en nada de obra en Hermosillo. Llega un gobierno, invierte, ciertamente se cuestiona la capacidad de estar haciendo tantas obras al mismo tiempo, la logística, materiales, lo que usted quiera. Pero la situación ahí está y no estamos dimensionando qué nos corresponde. Ahorita me voy con ese tema, ¿eh? ¿Qué propone usted? Lo leo con mucho gusto y en @ el Alberto Medina en Twitter, en nuestro Instagram también tenemos en la historia, tenemos en nuestro Facebook también con una reflexión para todos salir de esto. Ahí en proyectopuente.com.mx, larga fila de vehículos se registra en Reforma y Colosio, en Hermosillo durante horas pico por reparaciones en calles. La Fiscalía de Justicia de Sonora está investigando el paradero del conductor que arrolló a 2 menores y una mujer en Hermosillo, que escapó pues prácticamente de ayer. No sé si podamos incluso, no sé si podamos reproducirlo, ¿no? Por la cuestión de la multiplataforma, de los canales donde transmitimos, y además porque aquí también somos un medio serio, no hacemos apología de o vaya a estar reproduciendo imágenes grotescas, repulsivas, amarillismo. Es decir, nos esforzamos por ser lo más mesurado posibles a cómo está la situación, porque el mundo ya está complicado y está complicando más lo que usted ve y escucha. Así que pues bienvenidas también sus críticas y comentarios para mejorar siempre. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal y Militar, te saludamos con gusto. ¿Cómo ves esta situación de lo que está ocurriendo sobre el debate abierto en Estados Unidos desde el año pasado, que ya llega también a debates a medios? El Wall Street Journal es de los más importantes. William Barr, el exfiscal, con Donald Trump diciendo que la única solución es intervenir en México. Imagínate un Irak aquí en México, si fue el fracaso allá y la desaparición también de estos ciudadanos norteamericanos. Yo digo, ¿cuándo se ponen las pilas los dos países? César, ¿cómo ves esta situación? Muy buenos días, un placer saludarte. Mira, este es un tema que de forma recurrente, siempre que van a existir elecciones en los Estados Unidos, obviamente los candidatos republicanos tratan de recurrir, siempre ver a México como un enemigo. Pero hay una realidad que no podemos negar. Existe, ¿no?, el poderío que tienen los grupos criminales para hacerle frente a las fuerzas del orden en el país, y en este caso en específico a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Yo incluso tuve por ahí una interacción en Twitter en donde le decía yo a uno de estos senadores por el estado de Texas que podrían empezar por ellos disminuir el flujo ilegal de armas de fuego que vienen de los Estados Unidos hacia México. Recordemos que esta es una responsabilidad compartida, porque no es posible que en México única y exclusivamente tengamos a los malos, ¿no?, a los grupos criminales. Pero ¿qué pasa con el consumo indiscriminado de drogas? ¿Qué pasa con toda esta compra de armas de forma legal en los Estados Unidos, pero que se ingresan de forma ilegal a México? ¿Qué pasa con todas estas cantidades multimillonarias de dinero que genera el tráfico de drogas? Entonces creo que siempre es la doble moral que se utiliza cuando estamos hablando de tiempos electorales y que por supuesto es muy benéfico para estos políticos en especial. ¿Qué tendría entonces que pasar? Dice, siempre que hay un momento político se aproxima, el presidente ya dijo, lo calificó como propaganda. Está la presión ahorita de los 4 estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas. César, ¿hacia dónde? De una responsabilidad compartida, porque allá están preocupados por el fentanilo, aquí estamos preocupados por la inseguridad, es decir, y sin tirarse la bolita. ¿Cómo pudiéramos salir de esto entonces? Porque pues la realidad, mira, pero la realidad, Alberto, es que tendríamos que ver que la agenda binacional realmente se basara en los puntos que le importan a cada uno de los países. Si México tiene la oportunidad de frenar el flujo indiscriminado de armas
que llegan de forma ilegal a México, pero que se compran de forma legal en los Estados Unidos, te aseguro que tendríamos una gran ventaja porque las Fuerzas Armadas no serían superadas por medio de estos grupos criminales al igualar la capacidad de fuego que tienen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se pongan a trabajar de forma coordinada y no nada más para cuando les interesa a alguno de los dos países respecto al seguimiento que se da del dinero. Si tú atacas el dinero de los grupos criminales, por supuesto que vas a mermar la capacidad que tienen. El problema es que solamente se trabaja cuando le conviene a cada uno de los países, siendo muy justos, ¿no? Cada quien tiene una agenda política que desafortunadamente va de la mano con la agenda de seguridad nacional. Pero las afectaciones que nosotros estamos viendo ya no son afectaciones nada más a la seguridad pública, sino también a la seguridad interior de ambos países. Y el problema es que si no se despolitiza, porque esto ha sido utilizado tanto de forma interna como de forma externa para sacar siempre un beneficio de carácter político. Pero cuando terminan las elecciones ya no se retoman los temas. Es imposible que el gobierno de los Estados Unidos pueda ordenar de forma unilateral y determinar que los grupos criminales en México son terroristas. ¿Para qué? Para poder llegar con fuerzas armadas extranjeras al país. Eso es una violación a la seguridad nacional por donde queramos verlo. Pero seamos serios en el debate. Si realmente lo que les interesa es ir sobre los grupos criminales, entonces hagámoslo por medio de la agenda binacional. Hagamos el trabajo de inteligencia coordinado, de este lado y del otro lado de la frontera. Porque de nada sirve que hagamos trabajo de prevención en México si el consumo de drogas sigue siendo indiscriminado y siguen llegando miles de armas todos los días hacia el país de forma ilegal, que le da oportunidad a los grupos criminales de ser un contrapeso a las Fuerzas Armadas del país. Esa es la realidad que no se habla y que cada quien trata de sacar un beneficio de carácter particular. Estoy de acuerdo, yo también, es decir, de forma coordinada, una agenda binacional y que cada quien asumiera lo que les corresponde, ¿no? Es decir, porque son destellos. Lo que me llama la atención es que yo hace mucho no veía tan insistentes a legisladores, a exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos pidiendo la intervención, César. Eso es lo nuevo. Sí. Vaya. Pero, pero hay que entender también el contexto. Acaban de condenar, acaban de declarar culpable al máximo representante de la seguridad pública durante 2 sexenios, como fue en el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que además tenía gran influencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues por supuesto que el tema está ahí. Y lo importante es decir que las autoridades mexicanas no tienen la capacidad para hacerle frente a los grupos criminales. ¿Por qué? Porque son cooptados, porque son comprados. Entonces, por supuesto que viene a darse el tema. En este momento es todavía muchísimo más factible que lo puedas utilizar porque está reciente la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna. Y hay que recordar que también la política es perversión. Y en esa perversión que se utiliza por parte de los políticos, pues nos damos cuenta, ¿no?, que es un tema que en este momento se puede utilizar para ellos y que es un tema que además pueden sacar raja política. Esa es la realidad, pero siendo serios, lo que se necesitaría es realmente una agenda binacional en donde se vea la gravedad del asunto y no nada más tratar de buscar por parte del gobierno de los Estados Unidos sacar un beneficio de carácter político, porque recordemos que es una propuesta de los republicanos y que no pasará en el Congreso. ¿Por qué? Porque además sería un agravio a la soberanía nacional del máximo socio comercial y vecino de los Estados Unidos. Entonces, la realidad es que esto es propaganda política, lo sabemos abiertamente, pero creo que es un tema que sí se podría retomar para un beneficio de ambos países. Pues ahí está la información. Ojalá que haya seriedad, que haya seguimiento y que haya responsabilidad compartida, como dices, ¿no? Y que esto, pues sí, ciertamente no pasará, esperemos que no pase, pero imagínate un regreso de Donald Trump, que es quien está empujando todo esto, imagínate hipotéticamente hablando para las próximas elecciones. Entonces, a como está el mundo, ya no descarto nada, por eso hay que seguir haciendo esta reflexión. Gracias, César, y estamos en contacto. Te agradezco mucho. Al contrario, un abrazo, buen día. Igualmente, ¿qué opina usted al respecto? Reitero, porque es William Barr, el exfiscal de Estados Unidos, con Donald Trump, el quien está empujando todo esto. Son los trumpistas, es la dura de Estados Unidos, de los republicanos, y un regreso a Donald Trump. Trump va a hacer campaña y va a hacer piñata, como piñata a México. A ellos no les importa. Entonces, y hay que tomarlo con reserva, con mucho cuidado, pero con mucho también contenido de fuentes serias para ir viendo frente a qué estamos. Volvemos. ¿Qué hacemos con los accidentes en Hermosillo? Esto es Proyecto Puente.